Bueno, estábamos viendo la parte de las derivadas parciales. Vamos a ver, esto va... Los cálculos. Okay. Y andábamos por acá. Bien. Esto ya lo habíamos comentado el día de ayer. Estábamos en las ecuaciones, en estos modelos. No, de hecho creo que ya habíamos empezado con un ejercicio. Sí, habíamos comentado que aquí para responder la idea de del inciso C, se supone que estamos en 40-15 y la idea es determinar cuál va a ser el comportamiento de este límite. El límite cuando t tiende a infinito de la derivada parcial de h con respecto de t. Pues como estamos derivando con respecto de t, obviamente me voy a mover sobre el renglón, porque va a permanecer constante el valor de la velocidad del viento. Voy a trabajar de esta forma. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que para sacar las derivadas parciales de forma numérica, forzosamente necesitamos sacar la derivada por la derecha y después la derivada por la izquierda, o al revés, para posteriormente hacer un promedio de las mismas. Eso sugiere que debemos de tener un valor, en este caso a la derecha, y a la izquierda, para poder encontrar esas derivadas parciales. Si aquí deriváramos con respecto de v, obviamente nos moveríamos sobre columnas, sobre las columnas, porque ahí permanecería constante el valor del tiempo, pero siempre tiene que haber un valor superior e inferior, es decir, en este caso sería arriba y abajo. ¿Qué significa esto? Significa que yo no puedo sacar la derivada en 45. ¿Por qué? Porque solamente tengo dato por la derecha, por la izquierda no. De igual forma, yo no podría sacar la derivada en 40,50. ¿Por qué? Porque tengo solamente dato a la izquierda, a la derecha no. Solamente puedo sacar la derivada por la izquierda. De la misma manera, yo no podría sacar la derivada en 10,50 con respecto de v. ¿Por qué? Porque no tengo por la izquierda, solo por la derecha. De igual forma, yo no puedo sacar la derivada con respecto de v en 60,50 porque solamente tengo un dato por la izquierda. No puedo sacar la derivada por la derecha, solo por la izquierda. ¿Qué significa esto? Significa que para poderlo hacer, pues necesito tener una tabla más grande. Siempre debo de tener un valor por la derecha y un valor por la izquierda para poder derivar. Entonces, la idea es que para responder al inciso C, yo saque la derivada en 21, en 25, en 28, 31 y 33, obviamente manteniendo constante el valor de V, para de esa manera
saber cuál sería la tendencia de la derivada y yo podría responder a esta pregunta. Es decir, sacar estas derivadas y viendo cómo van comportándose, si va aumentando o va disminuyendo, ya podría yo responder a la pregunta que me pide. Bien. Ahora, en estas de aquí, sí me pide que encuentre las derivadas parciales de las funciones, pero obviamente ya me está dando la función, aquí sí existe. Aquí no tengo tabla. Entonces aquí sí puedo encontrar la derivada de forma analítica. Téngase en cuenta que en el caso anterior estábamos obteniendo la derivada de forma numérica. Aquí sí lo puedo hacer de forma analítica porque tengo yo la función. Entonces, por ejemplo, en el caso del 28, que es una función integral, así se le llaman a este tipo de funciones, se llama función integral. Si yo observo, va a ser así. Me dice f de x, y es la integral de y a x coseno de t cuadrada diferencial de t. Coseno de t cuadrada diferencial de t. Y obviamente me pide que yo encuentre la derivada parcial de f con respecto de x, que viene siendo esto también. Y en pocas palabras, pues viene siendo esto. Así. Entonces, ¿ahí qué voy a hacer? Bueno, pues observo que esta función integral depende de dos variables. Y aquí ya estoy viendo algo que me acuerdo que se llama el teorema fundamental del cálculo, versión 1. Hay dos versiones del teorema fundamental del cálculo. La versión 1 es la derivada de una integral definida cuyo límite inferior es una constante, y entonces prácticamente ahí se ve cómo la derivación y la integración son operaciones inversas. Y la otra versión es prácticamente la que utilizamos para evaluar las integrales definidas, que es obtener la antiderivada y evaluarla en el límite superior menos el límite inferior, o extremo superior menos el extremo inferior. Entonces, aquí yo veo que esto es el teorema fundamental del cálculo, y entonces prácticamente es como eliminar la integral con la derivada, y me va a quedar como resultado el integrando, pero bajo la variable que estoy derivando. Es decir, me va a quedar así, coseno de x cuadrado. Ese sería con respecto de x. Si ahora voy a derivar con respecto de y, bueno, pues va a ser esto así. Ahora, quien es constante es la x. Eso ya lo comentamos. Entonces, en el teorema fundamental del cálculo, versión 1, la idea es que el límite superior de integración, o la cota superior, sea la variable y la inferior sea constante. Si yo analizo esto, esta es la variable y esta constante, porque estoy derivando parcialmente. Están al revés. Sin embargo, yo me acuerdo que puedo aplicar una de las propiedades de las integrales definidas y hacer esto. ¿Así? Y entonces pues ya no va a haber ningún problema, me va a quedar coseno de y cuadrada. Este sería el resultado de esos ejercicios. Bien. Vamos a continuar.
Aquí nos pide también la definición de derivadas parciales como límite. Muy importante aquí, utilizar la definición de derivada parcial como límite para encontrar la derivada parcial de X y luego con respecto de Y. Pues yo voy a hacer el 44 y la voy a hacer con respecto de Y. Sí, entonces, pues la idea es hacer esto. Yo tengo que la función es f de x, y igual a x sobre x más y cuadrado. Bien. Entonces, la derivada parcial de la función con respecto de y es el límite cuando h tiende a 0 de f de x, y más h menos f de x, y, o sea, estoy manteniendo constante a la x sobre h. Es eso. Bueno, entonces esto va a ser límite cuando h tiende a 0 de f de x, y más h, lo sustituyo aquí, me va a quedar x sobre x más y más h al cuadrado menos f de x, y, que es este chorizo, sobre h. Y bueno, pues hacemos cuentas. En el numerador va a quedar x más y más h al cuadrado por x más y cuadrada. Y luego es entre este a este por x cuadrada más xy cuadrada, menos entre este a este por menos x cuadrada menos x y más h al cuadrado. Y luego hacemos ahí tal h. Me falta límite. Si yo no le pongo el límite, está mal. Tiene que llevar límite. Porque todavía no lo evalúo. Y entonces en el numerador, pues hacemos ahí operaciones. Va a quedar x cuadrada más xy cuadrada menos x cuadrada menos, este es un binomio al cuadrado multiplicado por menos x, me va a quedar menos xy cuadrada menos 2xyh menos xh cuadrado. Ahí está. Y luego, pues aquí, hasta la vista, baby. Y creo que nada más. No, también hasta la vista, baby. ¿Sí? Entonces aquí va a ser. Y una vez aplicamos aquí ya la ley del sándwich. Y va a quedar h por ese chorizo. Y en el numerador pues va a quedar esto. Y de una vez voy a factorizar a la h. Bueno, de una vez la factorizamos como menos h. Y entonces hasta la vista, baby. Pero yo puedo hacer eso porque tengo certeza que h nunca va a valer 0. Y nunca va a valer 0 porque h tiende a 0. Por eso es que la puedo cancelar. Nunca va a valer 0. Entonces, pues continuamos.
Tengo que volver a poner límite. No me debe de dar huevonada. Y ahora sí, pues ya hago la sustitución directa. Y pues me va a quedar así. Ahí está. Ahora, la matemática nos permite hacer también el cálculo para derivadas parciales de forma analítica. Entonces vamos a ver cómo es esto. Recordemos que es herramienta de estudio. Matemática es herramienta de estudio, no es vamos, es para comprobar. Yo no puedo aprender matemáticas con matemática. Vamos, no es la idea, sino que es una herramienta. ¿Sí? El software es herramienta. Vamos, la matemática no es para software. El software es para demostrar o para simplificar cálculos, pero yo debo de tener la certeza de saber lo que estoy haciendo. Si no, vamos a caer en vicios. Entonces, por ejemplo, para las derivadas parciales, aquí está, nos venimos avanzado, y aquí está esta cosa, ¿no? Aquí está. Dice derivada single variable derivate, o sea, derivada de una variable simple. Incluso hasta las podemos también utilizar para derivar funciones de una variable. Entonces yo voy a derivar con respecto de y, y aquí meto la expresión que quedamos que era x sobre x más y al cuadrado. Ahí está. Y ahí está. Quedaba 2x en el numerador, ¿no, profe? A ver. Sí, es 2xy. ¿Por qué se va a valer 0? Sí, aquí me faltó la y nada más. Aquí. ¿Por qué? Porque este término va a valer 0. Ahí está. Muy bien. SAS. Pues ahí está. Bien, vamos a continuar. Fíjense, dice utilizar derivación implícita para encontrar las parciales. A ver, vamos a ver cómo está esto. Esto es interesante. Esto es interesante. Si observamos ahí del 45 al 48, esas son funciones de dos variables, obviamente dos variables independientes, x y y, una dependiente que es z, pero ya dijimos que son dos variables haciendo alusión a las independientes. Entonces es una función de dos variables, pero de forma implícita. ¿Por qué? Pues porque tenemos chorizo revuelto, ¿no? Explícito es cuando tenemos la variable independiente, perdón, la variable dependiente igual a un chorizo de las dependientes. Aquí está revuelta. Entonces es una función implícita. ¿Cómo vamos a derivar entonces esa función con respecto de z? O sea, perdón, ¿cómo vamos a derivar a z con respecto a las variables independientes que no son x y y? Pues lo vamos a hacer de forma implícita. ¿Y cómo es forma implícita? Bueno, pues ya lo vimos en cálculo diferencial. En cálculo diferencial vimos derivación implícita y pues básicamente es el mismo procedimiento. Recordemos que en matemática prácticamente es exactamente lo mismo, nada más generalizamos a el número de dimensiones o variables
que vamos considerando de más en el espacio n-dimensional al cual estamos haciendo referencia. Entonces, pues yo voy a hacer el 48. Y dice que es seno de x, y, z más x más 2y más 3z igual a x más 2y más 3z. Entonces yo voy a sacar la parcial de z con respecto de y. Esa es la que yo voy a sacar. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues voy a derivar ambos miembros con respecto de la variable que yo quiero, que es y. Voy a derivar ambos miembros. Es exactamente lo mismo que en las de cálculo diferencial. Derivábamos ambos miembros. Y cuando vayamos a derivar algo que tiene la variable dependiente, eso lo vamos a multiplicar por la derivada, en este caso parcial, de esa variable con respecto a la variable que estamos considerando en este caso. Entonces, la derivada del seno de u es el coseno de u por la derivada, obviamente parcial con respecto de y de u. Ahí está. Bien. Aquí la parcial de x con y, 0. ¿Por qué 0? Porque no es constante. Ya dijimos que estamos asumiendo, si estamos derivando parcialmente con y, la otra variable independiente que es x, la consideramos como constante. Entonces la parcial de una constante con y pues vale 0. La parcial de 2y con respecto de y obviamente es 2, más la parcial de 3z con respecto de y es 3 por la parcial de z con respecto de y. ¿Por qué? Pues porque estoy derivando algo que tiene la variable dependiente. En cálculo diferencial, esto nos decía la regla que lo multiplicáramos por y'. Bien. Pues aquí me va a quedar coseno de x, y, z, y la derivada de este producto con respecto de y es lo siguiente. La x es constante, yo la saco, y entonces voy a derivar a y, z, y voy a aplicar el producto. La parcial de y con y es 1 por z, pues me da z, más, ahora pongo y derivo z con y, pues es la parcial de z con y. Y esto es igual a 2 más 3 parcial de z con respecto de y. Luego, ¿qué voy a hacer? Pues voy a despejar la parcial de z con y. Obviamente aquí pues hay que hacer talacha. Me lo voy a poner así. Y voy a despejar la parcial de z con y. Y obviamente para hacer eso, pues dejo en el primer miembro todo lo que tiene esa parcial. Y una vez la voy a factorizar. Ahí se queda. Y pues damos la estocada final, ¿no?
Y ahí está. Esa sería la derivada parcial de z con respecto de y. A ver, vamos a ver. 48 del 14,3. 48 del 14,3. 14,3. 48 del 14,3. Dos menos xy coseno de xyz entre xy coseno de xyz menos 3. Ahí está. No está presentando. Ah. Ahí está. ¿Sí? Bien, entonces esas son las derivadas y derivación implícita. Es exactamente lo mismo que en cálculo de una variable. Exactamente igual. Y pues bueno, ahí podemos ver eso, ¿no? Bien. Continuamos. Aquí ya nos pide que... Bueno, encontremos las segundas derivadas parciales. ¿Verdad? Aquí ya incluso está el teorema de Clario. Ok. Y luego vienen unos problemitas muy padriulis. Ah, sí, la cosa se va a poner buena, ¿no? Bueno, luego viene esto. Plano tangente, aproximaciones lineales. Luego creo que viene el de máximos y mínimos. El gradiente, creo que es el gradiente el que sigue, sí. Ah, no, vienen más la regla de la cadena. Derivada direccional y gradiente, luego máximos y mínimos. Sí, es que estoy revisando los temas que nos hacen falta. La bronca es que, a ver, vamos a ver, difícilmente vamos a acabar esta semana la unidad. La unidad nos va a faltar, a ver, ¿qué nos hace falta? Nos hacen no, sí nos hace falta temas. Vamos a echarle todas las ganas para que avance todo. Me estaba fijando, bueno, ya está de más. Mejor voy a continuar. Estábamos todos acá. Sería interesante hacer uno de estos. Nos pide que encontremos la parcial de z con x y la parcial de z con y. Yo voy a hacer la parcial de z con y lo voy a hacer para el inciso C del ejercicio 50. A ver. Dice z igual a f de x sobre y. Y yo voy a obtener la parcial de z con respecto de y. Bueno. Aquí a lo mejor esto como que está un poco sacado de onda,
porque no me está dando propiamente la función f, simplemente me dice que f es una función de el cociente de x con y yo tengo que sacar la parcial de f con y, perdón, de z con y. Bueno, entonces pues voy a hacerlo. La parcial de z con y, pues significa que voy a derivar ambos miembros con respecto de y. ¿Sí? Entonces aquí básicamente lo que hay que hacer es aplicar la regla de la cadena. Bueno, aunque la regla de la cadena también viene más adelante. Entonces, esto pues ya está, pero aquí voy a continuar. O sea, el primer miembro prácticamente puedo hacer nada, porque es una función explícita. Entonces, voy a derivar esto, y la derivada de eso, pues es la derivada de la función con respecto de z por la derivada con respecto de z de x sobre y. ¿Por qué? Porque es como la regla de la cadena. O sea, en la regla de la cadena, si yo observo aquí hay esto es una como composición, es una función compuesta, entonces derivo propiamente a la función exterior, que viene siendo la f, y lo multiplico por la derivada de la variable de esa función que viene siendo esto. Entonces esto me va a quedar así, parcial de f con respecto de, perdón, este es con respecto de y, por la parcial de este cociente con respecto de y. Yo no sé por qué le puse aquí z, es con respecto de y. ¿Sí? Prácticamente aquí es como la regla de la cadena. Creo que eso si se entiende, la regla de la cadena es derivamos la función y lo multiplicamos por la derivada de lo de adentro, de la función. En este caso, pues es x sobre y. Ok, entonces la derivada de esto, pues es un cociente, la x es constante, entonces pues va a ser, si nosotros recordamos esto va a ser menos xy sobre y cuadrado. X es así, es así. Bueno, no va a ser así, perdón, es así. Porque la x es constante y es como si estuviera derivando a 1 sobre y con respecto de y. La derivada de eso es menos 1 sobre y cuadrado. Entonces va a quedar así. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues si observamos, puedo hacer esto. Puedo poner parcial de f con respecto de y por 1, que corresponde a esta derivada parcial, menos, esto lo voy a pasar al primer miembro. Si lo paso al primer miembro se va a hacer positivo. Porque prácticamente es como si lo estuviera yo multiplicando. Entonces, esto va a ser menos x sobre y cuadrada por esta parcial. Lo paso al primer miembro, se va a hacer positivo. Y entonces me va a quedar así. Creo que sí se entiende. Y esto es igual a, pues a 0. A ver, vamos a ver, a ver, a ver. Ah, ya. No, es que aquí estoy mal. Esto no. Porque aquí es parcial de f y aquí es parcial de z. Porque a ver si pide eso. Sí. Sí, pues entonces va a quedar así. Nada más va a quedar así, de hecho. Entonces, si le doy una acomodadita, va a quedar así. A ver, vamos a ver. Sí está raro esto, pero a ver, vamos a ver. No le veo otra forma. Es el 50, el C.
A ver, la parcial de z con y, la parcial de z con y es igual a menos x sobre y por la derivada, ¿sí está bien? De f con respecto de y, sí, nomás que lo pone de otra forma. Pero básicamente es eso. Ahí está. Bien. Ok, entonces vamos a continuar. Ahora sí ya viene aquí segundas derivadas parciales. Pues voy a hacer la 50. Bueno, yo creo que mejor voy a pasarme a uno del 57-60 porque, pues sí, vamos a hacer uno de esos, del 57 al 60, que también son segundas derivadas parciales, nada más que obviamente aquí es con respecto a una y luego con respecto a la otra. No que en los anteriores pues es con respecto a una variable nada más, pero más adelante vienen ejercicios de ese estilo. Entonces voy a hacer el 60. Es u igual a xy a la y. Bien. Entonces, primero voy a derivar con respecto de x, que yo sé que viene siendo esto. Y entonces, pues vamos a derivar a esto con respecto de x. Obviamente la y va a ser constante, y pues entonces esto va a ser así. Bueno, ahora voy a derivar con respecto, eso que es con x, lo voy a derivar ahora con respecto de y. Y ya sabemos que si utilizo yo esta notación, es así. Tengo que respetar el orden. Si yo no respeto el orden, está mal. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Cero. Entonces ahora voy a derivar esto con respecto de y. Y ese es un producto, entonces es este por la derivada de este, más este por la derivada de este. Ahí está. Aquí hasta podemos echarle crema a los tacos. Y ahí está. Bien. Ahora voy a derivar con respecto de y primero. La x es constante y entonces va a ser x por... Voy a derivar este producto, este por la derivada de este más este por la derivada de este. O sea que va a ser y e a la y más e a la y. Y nuevamente le damos su manita de gato. Ahí está. Y ahora voy a derivar esa derivada de u con respecto de y, ahora con x. Y nuevamente tengo que respetar el orden de la notación. Si no, está mal. No sé lo que estoy haciendo. Y al cabo, pues por ahí me lo conseguí y pues ya nomás lo pongo. Cero. Ahora estoy derivando con respecto de y. Perdón, sí, no, miento. Porque el anterior fue con respecto a y, ahora voy a derivar con respecto de x. Por eso es muy importante que respetemos ese orden. Muy bien. Y entonces ahora como la y es constante, pues me va a quedar así. Y podemos ver efectivamente que esto y esto son iguales. Ahí está el teorema de Clavius. ¿Sí?
Ahí está. Bien. Bueno. Luego dice, aquí ya son derivadas ya un poquito ya más largas. Ya son de tercer orden, pero con respecto a varias variables. Ver, por ejemplo, vamos a hacer la 67. Esta de aquí. A ver. Voy a poner. Es la 67. La función es omega igual, bueno, W, es W, perdón, igual a X sobre Y más 2Z. Y hay que sacar una derivada de tercer orden, la derivada de tercer orden de W, de esta forma. A ver, vamos a ver qué significa esto. Esto significa que primero derivo con Y, después con respecto de X, 2 veces. O sea que esto es así. Y en la notación de las D, vamos de izquierda a derecha. Primero con Y, luego con X y luego con X nuevamente. Si yo no respeto ese orden, no tengo idea de lo que estoy haciendo, no estudié, estoy teniendo ocurrencias o no sé, está mal. Vean. Entonces, primero hay que sacar esta. ¿Sí? Obviamente la X y la Z van a ser constantes. Entonces, pues esto lo puedo visualizar así para que no haya bronca. Un cociente, el denominador al cuadrado. En el numerador es este por la derivada de esto, que es 0. Entonces 0 por esto, pues es 0, menos este por la derivada de este con respecto de Y, que va a ser 1. Pues me va a quedar así. Ahí está. Bien, ahora voy a sacar la segunda derivada, derivando eso que está con respecto de Y, ahora con X. Incluso aquí está la cuestión de la notación. Ahí está. Por eso esta notación, que es básicamente la de Leibniz, me dice todo. Y tengo que respetar el orden. Yo no lo respeto, pues entonces estoy haciendo otras cosas. Ok. Entonces, en este caso, el denominador es constante. ¿Por qué? Porque estoy derivando con respecto de X. Si es constante, yo lo puedo sacar. Prácticamente nada más voy a derivar a X con respecto de X y eso me va a dar menos 1 sobre Y más 2Z al cuadrado. Ahí está. ¿Ok? Y después voy a sacar la tercera derivada, derivando nuevamente con respecto de X, que básicamente esto es así. Por eso esta notación de las derivadas con las D, que es básicamente la de Leibniz, pues es un poema porque nos va diciendo lo que vamos haciendo. Obviamente, si yo no respeto, pues quiere decir que estoy diciendo mal el poema, no le estoy dando la dicción. Pues no. ¿Verdad? Ok. Entonces, esto es esto.
Y como estoy derivando con respecto de x, la y y la z son constantes, prácticamente todo esto es constante y el resultado me va a dar 0. Como cuando no estudiamos. A ver, vamos a ver el resultado. 67. Ah, caray, aquí ya no me salió, lo voy a tener que abrir aquí. Ahí está. 0. Y aquí están las segundas derivadas. Aquí me va llevando de la mano, ¿no? Aquí. Bueno, pues mañana continuamos. Buenas tardes. Nos vemos, profe. Hasta mañana, profe. Nos vemos, profe. Cuídese. Hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias. Que estén bien, hasta luego.